creo que al final nos comprometemos desde Todos por Medellín a evaluar el espacio y a que ustedes digan qué bueno hacer y profundizar en esto o hablar de esto, y si estamos en capacidad lo hacemos. No para mañana, pero sí pensamos en una agenda que nos permita ir avanzando y generando un grupo como de estudio, de trabajo sobre el control social. Entonces, por eso yo lo llamo algunos insumos básicos. Esto no es comprensivo de todo. ¿Qué es el control social? Yo no me voy a detener demasiado aquí, pero sí les quiero decir algo que señaló la señorita Lina Guisao, y es que es un derecho fundamental en nuestro Estado social de derecho. O sea, no es que vamos a pedir permiso para hacer control social. Y lo digo porque, por lo menos, tanto Medellín como Vamos, como Todos por Medellín en este periodo de gobierno, infortunadamente, y más para la trayectoria de Medellín como Vamos, que llegaba a tantos gobiernos, pues hemos tenido muchos ataques por hacer control social. Y de hecho, el llamarse veeduría, nosotros somos una asociación que entre otras hacemos veeduría, pero para cualquier organización que se autodenomine como veeduría es muy complejo porque tenemos mala fama, ¿cierto? Y creo que algunas, y no voy a hablar con nombre propio, se lo han ganado, y les voy a decir por qué. Porque hacer control social requiere una gran responsabilidad en términos de el rigor y el objetivo del control social. El objetivo del control social nunca puede ser un objetivo particular. Es que el mismo nombre lo indica, o sea, control social. Estamos con temas que involucren a la colectividad, a la sociedad y no a unos intereses particulares. Y la rigurosidad es muy importante porque esto exige un diálogo directo con muchos sectores, no solo quien administra los recursos, con tu vecino. Cuando estás hablando, por ejemplo, de una obra comunitaria, tú tienes que hablar con tu vecino, sea para convencerlo, sea para que venga donde nosotros, donde el grupo que estamos armando, y seamos más los que discutamos. Siempre tiene que haber rigor. Entonces el objetivo de este espacio es que lo hagamos con mucha responsabilidad, pero no pidiendo permiso, sabiendo que es un derecho fundamental y que ahí nos plantea un texto de la Procuraduría, creadas para ejercer un papel activo de nosotros los ciudadanos como corresponsables del proceso de desarrollo, de progreso, como lo queramos llamar, de nuestra sociedad. Y muy importante, retroalimentando, esa palabra realmente ya creo que no se dice así, pero tomé tal cual dice la Procuraduría, realimentando la gestión pública. El objetivo siempre será poder conversar con las administraciones y decirles, vea, esto no está funcionando bien, ¿sí? Sea porque usted planificó mal, sea porque usted mide mal, que va a ser una de las conclusiones que tenemos aquí. Por tanto, si usted mide mal y está sobredimensionando lo que usted establece como resultado de ese proceso de seguimiento, su plan de desarrollo, no es el correcto y no se evidencia en la realidad. Esos, con dos ejemplos que yo les voy a plantear, y Nati seguramente tiene muchos más ejemplos, vamos a ver que es muy importante el rigor técnico para entender cuando el otro, que es la administración a quien corresponde hacer, llenar toda esa información para que estemos enterados, lo haga de la mejor manera. Una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué tanto los de control social están muertos? Porque no tienen, yo diría que no tienen, lo principal es que no tienen apoyo, de donde quieras, de lo quieras, de tu vecino, ¿cierto? De la comunidad, del propio Estado, que tiene responsabilidades frente al apoyo a la organización social para hacer control social. Y ahí yo quisiera meterme también, no, y frente a o sea, el mismo Estado no se ha encargado de fortalecer esas facultades en los ciudadanos, de entender que lo público, como ustedes bien lo dicen, es de todos y que todos debemos cuidarlo. Entonces, en los programas académicos usualmente uno no ve como, hey, todos tenemos que hacer control social. No, para nada, nunca. Entonces, miren, como pocas organizaciones, incluso qué chévere escuchar la diversidad de personas que nos acompañan y que están interesadas, porque son escasas las iniciativas que de verdad lo quieren hacer con rigor y con mucho juicio. Entonces puede ser por ese lado también. Y muchas que sobreviven lo hacen a través casi que del voluntariado. Total. ¿Cierto? El voluntariado que dificulta que lo hagan con todas las herramientas necesarias, también a veces se dificulta que sean escuchados, porque no tienen detrás
En el caso, por ejemplo, de Medellín, ¿cómo vamos y de Todos por Medellín? Nosotros lo tenemos que decir. O sea, hay apoyo a estas instituciones para que tengan un staff, gente trabajando sobre el control social de forma rigurosa. Medellín, ¿cómo vamos? Tiene 17 años. 17 años. 17 años, donde instancias del sector privado han aportado recursos anuales, ¿cierto? A una alianza, como lo dijo Nati, que no tiene personería jurídica, la nuestra sí, y ha permitido hacer un control social con una metodología que ahorita Nati les dirá, una metodología que se concentra en resultados. Ella ahorita les ampliará sobre eso. La nuestra es un poquito distinta y se va a mirar contratos, plata, recursos, ¿cierto? Porque es una... ley tenemos en... Entonces, miren, las entidades públicas, miren, son responsables de promover ¿qué? Una activa, no pasiva, ¿cierto? Que facilite el ejercicio de la participación ciudadana. Tenemos enormes desafíos para la participación ciudadana. Una, por ejemplo, la estigmatización. Otra, el acceso a la información. Que hoy no nos vamos a detener con eso, pues no era el objetivo, pero podemos tener otra charla y nos la pueden dar el equipo jurídico de Todos por Medellín sobre el acceso a la información. Y los obstáculos al control social. Correcto. En ese orden de ideas es ese derecho para que se realice efectivamente necesita que el Estado lo apoye. Muy bien, ¿sobre qué hacemos control social? Hacemos control social sobre los planes de desarrollo territoriales, llámese incluso locales, corregimentales, que en Medellín también los tenemos, y está el plan de desarrollo distrital, pero también acá tenemos, por ejemplo, alguien que viene de la gobernación, hay un plan de desarrollo departamental. Ese ejercicio de planificación es un ejercicio de planificación que lo podemos llamar de mediano plazo, que es a 4 años, y sobre él ese es el objeto de control social. Entonces, fíjense ustedes, ese plan de desarrollo es el principal instrumento de planeación para el desarrollo integral. Ese es el gran instrumento. Ese que nos convoca cada 4 años a pensarnos, a fijarnos metas, ¿cierto? Pero no nos podemos olvidar que no solo es un instrumento técnico, que tiene de mucho, también es un instrumento político que debe ser construido ¿cómo? De forma democrática. Y por eso era que yo les decía que el control social idealmente debe ser sobre todo el ciclo de la política pública. Entonces, no arrancar a hablar del plan de desarrollo cuando ya el Consejo le dio su visto bueno y arrancó. Es desde el proceso de formulación e incluso desde antes. Uno puede hablar que este año es un año crítico para todas las ciudades porque termina un gobierno, entonces estamos con los ojos así para evaluarlo y decir, venga, usted sí cumplió, usted no cumplió. Pero adicionalmente, por ejemplo, también hay un compañero que nos dice, hace parte de un equipo programático. Los equipos programáticos de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Medellín hoy están trabajando sobre su programa de gobierno. Y recuerden por qué, una cosa maravillosa que no siempre se cumple, y es que los programas de gobierno son vinculantes. Cuando un candidato va y dice, oficializa su candidatura, va a notaría y lleva un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es vinculante si gana. Si gana eso que dice ahí desde
a pesos del 2020 se tenían 21 billones de pesos. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Entonces, ¿cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a asignar? Entonces, finalmente, ese es sobre el instrumento que nosotros tenemos que trabajar y hacer seguimiento. Muy bien. La visión política, como les decía, usualmente ¿dónde está? Esa visión política está en el programa de gobierno. Qué tristeza, hay que decirlo. Lastimosamente, la mayoría de los ciudadanos que salen a votar no conocen esos programas de gobierno. Toman las decisiones por los que son de un partido, porque son de un partido, el candidato al partido, que cada vez están más desdibujados y por eso casi todos ya se llaman independientes y van y buscan firmas, ¿cierto? Pero si es vinculante y si tenemos una ciudadanía de verdad activa y participativa y demandante, ¿sí? Pues entonces es fundamental ponerle ojo a ese programa de gobierno, pero no solo ahí. Yo les decía hace poco en una columna, y no nos quedemos porque nos ha pasado, Corporación Regional tiene un ejemplo, que su propuesta llega hasta plan de desarrollo más o menos, como un híbrido, y en la práctica el balance de la gestión es pírrico frente a eso que prometió el plan de desarrollo. Eso es triste, eso es muy triste, pero si nadie sabe eso, por eso la labor de control social también exige la comunicación. Y ese podría ser, nosotros acá tenemos un equipo de comunicaciones que nos apoya, podría ser otro LINA, uno jurídico, o sea, una escuela de control social que vaya haciéndose permanente. Yo creo que ese es como el futuro de estos espacios. Entonces la comunicación es fundamental. ¿Cuáles deben ser? Bueno, miren, y la visión técnica. Y yo sé que acá hay mucha gente que ha participado en procesos de planificación sectoriales, que el plan de salud, que el plan de educación, que es a 10, 12 años, ¿cierto? Los que han trabajado desde su comunidad para tener el plan de desarrollo local de la Comuna 1 o de la Comuna 13. Eso debería ser tenido en cuenta en un programa de gobierno y luego en el plan de desarrollo. Es decir, no puede partir de cero. Aquí no puede haber el síndrome del adanismo, que no se hizo nada, que todo estaba malo, que partimos de cero, que aquí no se hacían obras. No, señores, no, señoras, seamos serios, ¿sí? Aquí hay unos ejercicios de planificación, el plan de ordenamiento territorial, que es una visión, es así, de casi que de largo plazo, de pensarse una ciudad a 20 años, esa ocupación del territorio, los efectos sobre lo social, sobre lo ambiental, incluso sobre la convivencia, ¿cierto? ¿Cómo nos interrelacionamos día a día? El plan de ordenamiento territorial tiene esa fuerza, entonces no partir de cero. ¿Cuáles deben ser los fines? Y miren, esto parece, me van a perdonar la expresión, parece tonto, parece pendejo, pero no lo es, porque en este instante en el gobierno nacional hay una discusión permanente con la ciudadanía, con partidos políticos, con la oposición, con ciudadanos del común frente a los fines del Estado, porque es que según nuestra Constitución, o sea, los fines del Estado son la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esas son consideraciones que son el fin último. O sea, ¿para qué todo esto de la inversión? ¿Para qué tenemos a servidores? ¿Cierto? ¿Para qué nos endeudamos? Lo hacemos porque queremos que definitivamente el bienestar llegue a todos y la calidad de vida se incremente para todos. Esos son los fines. ¿Y cuáles son los medios para lograrlo? Pues entonces tenemos políticas públicas de distinta naturaleza, algunas se convierten en letra muerta, pero deben estar ahí orientando, y una cantidad de programas y proyectos derivados de esas políticas públicas que se deben plasmar en el plan de desarrollo. Ahora bien, en Colombia los planes territoriales deben estar orientados a resultados. O sea, eso que acabamos de decir del fin último, eso hay que medirlo a través de resultados. ¿Y cómo se definen? Efectos e impactos que pretende alcanzar el gobierno territorial, no solo, eso es muy importante. O sea, Medellín, por ejemplo, tiene una caja enorme para hacer inversión,
pero sabemos que necesita el gobierno nacional, por ejemplo, para el desarrollo de grandes proyectos, por ejemplo, el metro ligero, tren ligero, como lo queramos llamar, de la 80 requirió de una financiación del gobierno nacional. Para desarrollar múltiples cosas necesitamos del gobierno nacional y también, fundamental, la corresponsabilidad, pagando los impuestos, cumpliendo las normas. Miren todo el debate que hay, por ejemplo, hoy en Santa Elena, sobre si se derriban casas o no, muchas de ellas construidas recientemente sin acatar las normas. Hagamos un llamado también a la corresponsabilidad, ¿cierto? No todo es responsabilidad del otro, no todo es de la administración, también nosotros. Obviamente el liderazgo siempre tiene que estar en cabeza de la administración, pues es la que concatena esos recursos que son de todos y todas, y ese liderazgo es fundamental, por eso es tan importante elegir bien. Un buen liderazgo es fundamental. Debe ser evaluable, y aquí viene, ya empecé, los indicadores. Debe ser evaluable, me perdona, pero no todo puede ser carreta. O sea, en un programa de gobierno a algunos se les vale, pero creo que para Medellín ya no, hablar carreta. Queremos una ciudad más segura, y más pacífica, y más equitativa, y eso con qué se come. ¿Sí o no? ¿Y eso con qué se come? Entonces ya eso de los principios y la visión, eso es una parte. Tiene que tener un programa de gobierno y luego plantearlo en el plan de desarrollo. Pero eso no es actividad. Necesidades, cuéntenme, háblenme, pues hablar con los servidores que tienen muchísima información. Entonces, no todo eso, resultados, exige definir indicadores y metas cuantificables de resultado y producto. También los hay de gestión y no sé, Nati, si tú ya quieras entrar acá. Tranquila. Para realizar ese seguimiento y esa evaluación. Entonces, muy bien que haya una visión. Queremos una ciudad más segura. ¿Y cómo medimos eso? Entonces ya sabemos que la tasa de homicidios es fundamental, pero no es la única. Que si hay una problemática esencial en la comunidad que es la extorsión, visibilicémosla. ¿Cómo? No a través del chisme, del qué fue, cómo fue, sino a través de indicadores, ¿cierto? Algunos ya hay fuentes de información, la encuesta de seguridad y convivencia de Medellín, que se hacía anual, no sé, Nati, si se sigue haciendo, ¿sí? La encuesta de calidad de vida, hay una cantidad de herramientas que permiten hacer esa cuantificación. Debe ser estratégico, según el Departamento Nacional de Planeación, priorizar las necesidades más sentidas de la comunidad. Y aquí, vuelvo y digo, acá no hay que partir de cero y entonces salir hoy al barrio. Sí, claro, los candidatos necesitan que los conozcan, sin duda, pero hay instrumentos ya que muestran cuáles son esas necesidades, por ejemplo, los planes de desarrollo locales y corregimientos. Aprovechar las ventajas del territorio, todo no tiene que ser malo, todo no son necesidades, también hay ventajas estratégicas. Por ejemplo, incluso el mismo tema puede suscitar ventajas y desventajas. El turismo que tiene hoy Medellín se está convirtiendo en un problema por la llamada gentrificación, pero también está generando unos ingresos importantes para muchos hogares, para muchas empresas en Medellín. Entonces esa es una oportunidad que genera también una posible problemática a abordar. Debe garantizar derechos y libertades ciudadanas y debe fortalecer finalmente la democracia participativa y pluralista. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esa construcción del plan de desarrollo no es lo que se ideó un personaje, llámese X, llámese Y, llámese Z. Es una construcción colectiva, pero si no participamos, dejamos que la decisión sea de unos pocos, un nuevo alcalde, alcaldesa, un equipo de gobierno y un consejo de la ciudad y algunas comunidades que van al consejo y exigen tal obra, X o Y obra, no. Entre más participativa sea, yo creo que alcanzamos mejor esos fines del Estado, esos fines sociales del Estado.
Bueno, entonces, ¿qué tipos de indicadores hay? Nati, sigo. Sí, tranquila, tranquila. Usted me interrumpe. No, tranquila. Hay varios tipos de indicadores y yo aquí quiero hacer una observación. No solo hay indicadores objetivos, pero importantes de indicadores dentro del desarrollo. Estos cuatro, usualmente más concentrados en estos tres primeros. El último es más difícil tenerlo en un plan de desarrollo, pero uno sí los puede identificar. Entonces, el de gestión conecta insumos con actividades. Ahorita les voy a mostrar como un ejemplo para que veamos eso en qué consiste. No necesariamente entrega productos y servicios a la comunidad, no cuantifica esos productos, sino que es lo necesario para llegar al producto o servicio a la comunidad. Este producto es justamente el que mide bienes y servicios que se generan y entregan a la comunidad. Y el de resultado cuantifica los efectos relacionados con la intervención pública. Pueden ser, usualmente, incididos por factores externos y usualmente esos resultados son de corto plazo. Y por último, el de impacto, y es cuantifica también el accionar de la intervención pública, pero usualmente no es a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Usualmente, ¿cómo se mide? A través de una cosa que se llama la evaluación de impacto, usualmente. O a través, mejor dicho, en ambos casos tiene que haber un seguimiento a individuos a lo largo del tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo entonces acá, típico. Por ejemplo, pensemos en la Secretaría de Educación, pensemos en el sector de educación, que es el que recibe la mayor cantidad de recursos anualmente por parte del municipio de Medellín. Más de 1 billón de pesos anuales se entrega a la Secretaría de Educación para todo el proceso educativo. Gestión, por ejemplo, conseguir, que sería el verbo, la licencia de construcción para la infraestructura educativa. Entonces, la licencia que se obtiene para poder, por ejemplo, construir una sede educativa, eso es un indicador de gestión. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el producto? No solo necesariamente atado a un indicador de gestión, puede ser a muchos, ¿cierto? Número de sedes educativas construidas y o mantenidas, que eso es un indicador que está ahora en boga en Medellín por la situación de la infraestructura educativa, ¿cierto? El resultado, yo para qué tengo, esto es muy importante, yo para qué tengo una escuela construida, ¿para qué? ¿Para qué creen? Para el desarrollo de la comunidad. Principalmente, ¿qué tipo de comunidad? Infantil, o sea, para la Exacto, para el acceso a la educación. Digamos que esa infraestructura es necesaria para que los niños educativa para que la educación de acuerdo al nivel pues, en el que esté, ¿cierto? Básica primaria, básica secundaria.
¿Y cuál es un indicador de impacto deseable? Por ejemplo, la tasa de graduados en media en el lapso de una cohorte. Ese es un impacto importante, es que terminen todo el ciclo educativo, y por eso yo les dije que para el impacto no es de corto plazo, no es cuánto fue el año pasado la tasa de cobertura bruta en media, que está en el 70, Nati. Sí, algo así. Eso es de corto plazo. En un año yo tuve 7 de cada 10 niños matriculados en media. ¿Listo? Este de impacto es durante toda una cohorte cuántos se pudieron graduar en la media. ¿Listo? Entonces, este tipo de indicadores finalmente me muestra, es una cadena de valor. Una cadena de valor. Y no nos podemos olvidar de la cadena de valor, sobre todo los estudiosos, pues los que están dedicados a un sector, quiero ser ahí, porque entonces nos quedamos en discusiones, por ejemplo, la discusión de si los computadores que se entregaron durante esta administración son buenos o son malos. No, pues son buenos, chévere para los chicos tener los computadores, pero no nos podemos olvidar al hacer control social de toda la cadena de valor y cuál es el resultado y el impacto que queremos para nuestra sociedad en un caso particular. Esto va a ser muy importante, pues es algo como muy, no, eso es muy técnico, no, se van a dar cuenta que es fundamental identificar qué tipo de indicadores para cuando analicemos el proyecto puntual X, Y, Z y intentamos bien si está bien medido, si no está bien medido. En otros términos, nuestro interés acá es que hagamos un control social riguroso y que las discusiones sean con altura y no nos dejemos meter los dedos a la boca. ¿Listo? Hay que decirlo así. Yo quiero ahí hacer un comentario, Piedad, con esta diapositiva. Claro, no. Me voy adelantando. Y es, el hecho de que existan diversos tipos de indicadores no quiere decir que uno sea más importante que otro, ¿cierto? O sea, claro, uno, digamos, cuando hablamos de los computadores, uno dice, bueno, listo, se entregaron los computadores, claro, hay muchas críticas alrededor, eso sí va a servir, no, bueno, etcétera. Pero finalmente, si uno, por ejemplo, aquí, si uno no obtiene la licencia para tener esa sede, jamás va a poder generar un impacto aquí, ¿cierto? Entonces, correcto. Esa es una cosa, y lo otro es también seamos realistas con los gobiernos, es que los gobiernos tienen 4 años, o sea, los gobiernos para llegar hasta aquí necesitarían continuidad en las políticas, y por eso conecto con lo que dice Piedad, por eso es tan importante construir sobre lo que venimos atrás, no decir no, nunca se había hecho nada, Medellín viene pues como de un estadio terrible, la hecatombe, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además uno con datos puede comprobar que la calidad de vida sí tenía mejorías, en otras cosas tenía retrocesos, todo hay que decirlo. Los problemas públicos, que ahora más adelante les voy a explicar también, siempre son dinámicos, ¿cierto? Lo que fue problema en un momento para la sociedad o no fue problema, hoy sí puede ser o no, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener continuidad, de saber, de articular, de decir, esta licencia me sirve a mí para tener más sedes y por ende ampliar la cobertura, quiere decir que todos los indicadores son importantes, pero que hay que saber y delimitar nuestro problema del control social de manera tan rigurosa que nos permita saber exactamente, por ejemplo, en términos de resultados, cómo le está yendo a la ciudad, a la comuna, al barrio, etc. Dale, Piedad. Listo, Nati. Absolutamente de acuerdo con tu observación. Bueno, y restricciones a la hora de definir el plan de desarrollo. Son muchas, pero yo les voy a hablar a una, soy economista, y entonces les voy a hablar de plata. No, porque es que todos, pues madre, nos imaginamos la super ciudad espectacular. Ojo, los recursos son limitados. Yo recuerdo que en el gobierno anterior se habló, había como unas orejas, ¿tú te acuerdas, Nati, cómo se llamaban? No. Que escuchaban. Mi Medellín. Y eso, las ideas de la gente para construir, y para construir el plan de desarrollo, sí. Que fue uno de los insumos, pues no fue el único. Y allá yo recuerdo que se hizo un cálculo de cuánto costaba eso y podía duplicar la inversión que se iba a tener durante 4 años. Entonces, ojo, podemos soñar una ciudad sin desigualdades, sin pobreza, que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente. O sea, éticamente, todos deberíamos pensar que esta es nuestra ciudad soñada.
¿Cierto que sí? Yo creo que sí. Que nadie quiere que haya gente aguantando hambre, que no haya gente desempleada buscando empleo y sin oportunidades, que haya gente que se le niegue el acceso a la salud, nadie quiere eso. Pero debemos entender que siempre hay recursos limitados, siempre hay que priorizar, y ese es el ejercicio del político. O sea, quien está en la política en esencia es un priorizador de las necesidades. Y necesitamos discusiones públicas, que no se entienda partidistas de parte de quienes hacemos el control social, pero discusiones públicas sobre qué priorizar. Es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos un papel. Y si, como dice Nati, lo hacemos de forma rigurosa y entendemos el sector, ¿cierto? Tú entiendes sobre cambio climático, tú tienes y tu institución conocimiento y puedes aportar, venga que ya hay una política pública o hay un plan, pero venga qué ha pasado con la ejecución. Entonces es el momento de que se ejecute, cuánta plata necesitamos, etcétera, etcétera. Y es fundamental por estos y estos efectos, priorizar en la agenda pública entendiendo que eso cuesta plata y que yo pongo mi proyecto y quizá le quite a otro su proyecto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ahí les digo, la política es en esencia una deliberación para la priorización que tiene intrínsecos componentes de esta naturaleza, técnicos, ideológicos también, y éticos, siempre éticos, siempre éticos. Mira, que es, por ejemplo, un componente ideológico. Por ejemplo, un componente ideológico, es decir, el Estado ofrece mejores recursos que la empresa privada. Vamos a estatizar absolutamente todo. Eso es ideología. Absolutamente eso es ideología, ¿cierto? Es pensar que esa idea que yo tengo, sustentada de donde sea, eso es y así voy a actuar. Eso es ideología, ¿listo? O por el contrario decir, lo estatal no sirve, el mercado es lo que sirve y vamos a ir desmontando lo máximo. Privatizando. Que se pueda, privatizando, exacto. Eso es muy de ideología, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué instrumentos se le dan a todas las entidades? Y es obligación. El marco fiscal de mediano plazo, MFMP, ¿qué hace? Le proyecta a las administraciones durante 10 años todas las fuentes de ingresos y de gastos. O sea, le dice, mire, usted va a tener esta platica y proyecta cuánto de funcionamiento, cuánto posiblemente de deuda y cuánta platica le va a quedar para inversión después de funcionamiento y después de pago de deuda. ¿Cuál es el objetivo de este marco fiscal? Equilibrar los ingresos y gastos. Recuerden por ahí que hubo municipios en Colombia quebrados, creo que Cali, si alguien se acuerda, Cali estuvo quebrado. Imagínense ustedes un municipio quebrado, con obligaciones y no tener cómo pagar, ¿cierto? Entonces, hay un reordenamiento del Estado para favorecer, de alguna manera, ese equilibrio fiscal para los entes territoriales y por eso hay un seguimiento de parte del DNP frente al cumplimiento en materia de endeudamiento, racionalización del gasto, disciplina fiscal, responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Hay unos indicadores de ley que deben estar cumpliendo y se está monitoreando a los municipios. Toma variables internas, pero también externas. Por ejemplo, bajo el COVID cambió una cantidad de circunstancias y hubo que rehacer algunas proyecciones frente a, por ejemplo, los ingresos. Ese marco fiscal entonces debe ser tomado en cuenta cuando... Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien, qué pena, de pronto no tengo claro o se me confunde la similitud entre la ley 819 a lo que de pronto municipios hablan también sobre el tema del cumplimiento de ley 617, si de pronto hay una similitud o no bastante distintas. Creo que es Sistema General de Participaciones. No, la 617 es como el cumplimiento también. Yo creo que sí. En el tema de los recursos, de generar como ese funcionamiento desde la
Sí tiene que ver, sí tiene que ver, absolutamente. O sea, de este marco se desprenden esas otras para efectivamente facilitar ese monitoreo y que sí se cumplan los términos de ley. Sí, sí tiene que ver. Cuando tú dices que te bajan de categoría, además, o bajan. Sí. Ese es presupuesto. De acuerdo, sí tiene que ver, absolutamente. Muy bien. Entonces este marco fiscal, que cuando llega un gobierno lo tiene, hay un marco fiscal para el año inmediatamente anterior y proyectado para el año donde ejerce, ¿cierto? Y proyectado a los siguientes años, se baja un plan financiero. Ese plan financiero es tomar ese marco fiscal para los 4 años de su gobierno. Acuérdense que ese marco es para 10. Toma esos 4 años, entonces sabe aproximadamente cuánta plata le va a entrar y cuánta de esa, que en Medellín es aproximadamente 8 de cada 10 pesos, se van para inversión. Que el término pues inversión yo no me voy a detener ahí, está solamente en discusión. Por ejemplo, todos los recursos de nómina que se le pagan a los maestros, eso está dentro de la inversión. En educación, todo lo que se le paga a los maestros, ahí está. Que debería ser funcionamiento. Hay gente que dice que es funcionamiento, pero otros dicen no, porque ayuda a formar capital, ¿qué? Capital social. humano. O sea, los maestros son fundamentales para educar a nuestros niños. Muy bien. Ese plan financiero sirve de base para el plan plurianual de inversiones y del presupuesto general anual. Ese plan plurianual de inversiones, ¿qué es? Se los digo así como ejemplificado. El plan de desarrollo de Medellín, 5 líneas estratégicas. ¿Se acuerdan? Perfecto. Y ahí cada línea tiene una plata asignada para los 4 años. Y cada línea baja componente y cada componente va a programa. Hasta ahí llegó. Entonces, ahorita me detengo en lo que siempre dijimos desde Medellín, cómo vamos y que yo lo sigo viendo, y yo creo que muchas otras organizaciones también. Entonces ese plan plurianual es, vea, a usted le dice, ese marco fiscal y ese plan financiero que usted tiene aproximadamente 20-21 billones, ¿cómo lo va a distribuir en esas 5 líneas estratégicas? Que una tiene que ver con empleo, la otra tiene que ver con educación y cultura, la otra tiene que ver con salud, recreación y deporte, la otra tiene que ver con la ecociudad y la otra tenía que ver con gobierno y gobernabilidad, que era derechos humanos, seguridad, participación ciudadana, alianzas, etc. 21 billones para 4 años, en los 4 años. 21 billones en los 4 años. A eso se le denomina el plan plurianual. Y a partir de ahí, ya después se baja ¿qué? Al plan operativo anual de inversiones, que ahorita lo vamos a ver porque es muy importante. Entonces, tiene un plan plurianual, distribuye entre las 5 líneas, cada línea lo distribuyó en componentes y cada componente en programas. Entonces cada uno tenía asignado la plática y eso le tenía que sumar los 21 billones. Vuelvo y les digo, eso es una proyección que nos ha demostrado el tiempo que usualmente las proyecciones están por debajo de lo que efectivamente logra en ingresos el municipio de Medellín. Casi siempre está por encima de eso. Entonces esa es como una visión, digámoslo, un poquito se me fue la palabra. Pesimista. No, ni pesimista, como no es pesimista, es reducida, ok. Conservadora. Es conservador y tiene hasta cierto sentido. Por eso hoy en las discusiones de ciudad sobre los 330.000 millones más que pide la alcaldía a EPM, la pregunta es, pero venidos, ¿por qué estás pidiendo más plata? Si el balance de lo que tenés en los 3 primeros años es muchos más ingresos, no necesariamente las transferencias que se pensó de EPM, pero sí más ingresos y más inversión. Entonces, ¿por qué estás pidiendo más plata? Esa sí es una pregunta de fondo que hay que hacerse y que, bueno, acá no es el momento para hacerla, pero quiero dejar eso, o sea, ese plan es para que usted no sea demasiado ambicioso, para que sea juicioso y diga, vea, tengo esta platica y yo la voy a distribuir así, según el planteamiento de mi programa de gobierno y cómo lo bajo al plan de desarrollo. Muy bien. Estos instrumentos del plan plurianual y el plan operativo son, o sea, mejor dicho, las veedurías tienen que mirar eso. Vuelvo y lo digo, ¿por qué? Porque es que no solo estamos hablando de indicadores por allá sueltos, es cuánta plata
usted le ha metido a un sector, a un componente, a un programa, a un proyecto y qué resultados tenemos, ¿cierto? Debería ser así el ejercicio de control social. Mira, me toca horrible. ¿Qué? Hacer seguimiento, tienes 15 minutos. ¿Para qué? Para que sigan bien cómo va. Ay, juepucha. No, pero por lo menos un No, hágale. tengo que hacer. No, sí, sí. Pues sí, si hay tiempo hago el segundo. Sí. Pues igual porque es la misma metodología, pero Sí, tenemos conclusiones ahí nos vamos a diferentes. complementar. Bueno, entonces, ¿qué es el plan operativo anual de inversiones? Ustedes van, hacen un derecho de petición, lo piden en Excel. ¿Listo? Piden en Excel. Casi todo es mejor trabajarlo en Excel, las búsquedas, todo. Entonces, ¿qué dice? Nos dice, vean. Mira, pero si uno pide en Excel, se lo tienen que mandar en Excel. Es mejor ser, Debe. y es mejor ser explícito. Es necesario ser explícito Sí. porque cuando no quieren, voy a ser muy odiosa, cuando no quieren facilitarte las cosas, te lo PDF. mandan en la cosa que más horrible sea. PDF, no abre, Sí, pues. PDF o peor. Foto, Esa que es la foto JPG. que queda en PDF que usted no puede buscar nada, aunque la inteligencia artificial, ojo, vamos a ir buscando mecanismos de inteligencia artificial que eso está como bueno. Entonces está número del proyecto, nombre del proyecto, presupuesto inicial del proyecto, presupuesto final del proyecto, y aquí tenemos de todo. Desde que arrancan en cero, después tienen plata y terminan con más plata al final. Hasta que terminan sin plata al final ya. Y ejecución al finalizar, que se hace usualmente con el presupuesto final, no el inicial, sino con el final. Entonces, ¿cuánta plata se ejecutó frente al presupuesto final? Y una cosa muy importante, o sea, esto te dice proyecto, pero no te habla de indicadores. ¿Listo? Tenemos que hacer el match entre este proyecto, cuántos indicadores tiene, si hay de gestión, si hay de producto y si hay de resultado. Tenemos otros instrumentos muy importantes. Plan indicativo, que como su nombre lo indica, para que lo diferencien del de acción, es el que está ligado a los indicadores que quedaron en el plan de desarrollo. Listo. El seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo está en el plan indicativo. En el plan de acción está la plata, vía proyectos e indicadores. Listo. Entonces, rápidamente, el plan indicativo es un instrumento que es obligatorio. ¿Listo? O sea, no es que si quisieron, sino hay plan indicativo y plan de acción formulado a principio de año y con seguimiento. Antes era trimestral. Semestral ahora. Ya es semestral. Antes era trimestral, era buenísimo. O sea, el que quisiera hacer Fino. fino, trimestre, ya es semestral. ¿Listo? Eso está, ustedes buscan en internet. Plan indicativo, alcaldía de Medellín, allá le aparece. Plan de acción, alcaldía de Medellín, allá le aparece. Esas búsquedas hasta ahora son fáciles, todo hay que decirlo. No todo es malo, no todo es criticable. La verdad es que el acceso a esa información hasta ahora, plan indicativo, plan de acción y marco fiscal se hace fácil por Google o por cualquier buscador. Listo. Entonces, aquí tenemos, nos dice la planificación anual, es anual, lo vamos a encontrar. Plan indicativo 2020, plan de acción 2020 y así sucesivamente. ¿Listo? Y el plan de acción nos muestra principalmente cómo se distribuye la plata. Y aquí vamos entonces a ver. Miren, esto es un resumen de todo lo que les di. O sea, las administraciones territoriales tienen la obligación de planear el desarrollo. La plata tiene que verse invertida y tener resultados. Y eso tiene que ser medido. Y tiene que haber seguimiento. Y tiene que haber rendición de cuentas. Y me voy a detener ahí. En este último. ¿Tienes la vuelta? ¿Por qué necesitamos el control social y la veeduría? Señoras, señores, amigos y amigas. Porque la rendición de cuentas de las administraciones casi nunca es objetiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que casi siempre toma lo bueno que hicieron, los resultados visibles. Algunas veces ni siquiera van a las metas planteadas en el plan de desarrollo. Simplemente construimos tal y tal infraestructura, pero resulta que hay unos indicadores en salud, por ejemplo,
que ni se mencionan, y usualmente cuando no se mencionan es porque nos fue mal. Y nos fue mal, digo nos fue porque es la ciudad. O sea, no es solo una administración, es que finalmente el resultado de eso lo vemos en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces necesitamos el control social, y aquí un compañero que no vino hoy, pero que hace veeduría y control social desde hace muchos años, que se llama Víctor, de la Comuna 6, él lo dice seguido, y yo creo en eso. Que en su comunidad lo critican que porque él solo habla de lo malo, él dice, es que para eso estamos las veedurías. Qué pena me da pues que lo para hacer así y para hacer publicidad tienen mucha plata desde la alcaldía. Aquí como veedurías tenemos que señalar constructivamente, esa es la diferencia, que yo puedo señalar algo no va bien, listo, ya le voy a dar la palabra, algo no va bien y tenemos que rehacer el camino. Usted planificó mal, usted no le dio plata a este proyecto, usted lo midió mal y me está diciendo mentiras como comunidad sobre los avances, usted no lo priorizó pese a que lo dijo, o usted aparentemente se robó la plata, porque también no. O sea, cuando se llevan denuncias, delitos contra la administración pública, significa que hay fuertes indicios de que allí hubo malos manejos. No por mala planificación, no por mala medición, no porque no se priorizó, sino porque los recursos se perdieron. Adelante. Es como cuando los alcaldes inauguraron la Biblioteca España. De acuerdo. ¿Cuántas veces han inaugurado la Biblioteca España? No sé. Casi todos los últimos 4 alcaldes la han inaugurado, la han entregado. Ahora en este año ya voy a autorizar un plan de trabajo y de repotenciación, y que ahora se va a quedar al pelo. Ojalá sea así. En Bellavista inauguraron un patio de la cárcel de Bellavista 3 veces. El alcalde anterior y esto lo ha inaugurado 2 veces. Por ejemplo, cuando el túnel de Oriente como obra pública de Medellín, le inauguraron 4 veces 2 alcaldes. Entonces ahí es donde nos están metiendo el dedo a la boca cada alcalde 2 veces con una obra. Yo creo que ahí es donde faltan unas buenas medidas. De acuerdo. Tiene toda la razón. Estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, si eso es así, hay que verificar, porque claramente habría, por ejemplo, detrimento patrimonial, posiblemente. O sea, si una obra, si tiene porque una cosa es que vaya alguien y supuestamente la inaugure, otra cuánta plata es la que se puso allí. Eso es lo que hay que verificar. Y vamos para allá. Entonces, la rendición de cuentas tenemos que aportar desde el ejercicio de control social. Y ahí ustedes ven todos los elementos, el plan de desarrollo, la formulación de los planes indicativos, plan operativo, plan de acción, etcétera, el seguimiento y la evaluación a través de esos planes, y finalmente la rendición de cuentas, que ahí es donde, no, ahí no, en todos tenemos que estar como veedurías. Bueno, y les voy a poner un ejemplo. Tengo 2 ejemplos y ahí nos vamos cruzando con Nati. ¿Por qué elegí esos? No los elegí por nada más allá de que en una queja disciplinaria que hicimos contra el director de planeación municipal, porque no está midiendo bien los avances del plan de desarrollo, y ahí no sé si hay alguien del Consejo Territorial de Planeación, pero creo que el ejercicio del Consejo tiene que ser muy riguroso para tener una visión independiente de la alcaldía sobre los verdaderos avances del plan de desarrollo. Nosotros encontramos muchísimas inconsistencias en la medición que hacen que en nuestro concepto haya un sobredimensionamiento de los avances del plan de desarrollo Medellín Futuro. Nosotros ejemplificamos más de 10 proyectos, lo hicimos de la mano con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que es uno de los afiliados a la asociación, y por eso los 2 ejemplos son ejemplos de infraestructura, pero yo sé que Nati tiene de otra naturaleza, y eso me parece genial para que lo vean. Estos son ejemplos tomados de ahí. Ahora bien, son proyectos que se incluyeron en plan de desarrollo. Este se llama la ciclorruta norte-sur, tramo Las Vegas, importantísimo, movilidad sostenible, menor impacto ambiental, por una cultura, por ejemplo, de quien monta en bicicleta. Acá tenemos una compañera que lo hace, la salud, favorece el medio ambiente, o sea, una cantidad de impactos enormes de esto de avanzar en las ciclorrutas. Me fui hasta el programa de gobierno Medellín Futuro y por aquí lo encontré. Decía el programa de gobierno: sistema en ciclas, ciclorrutas,
Nuestra meta, ya lo vamos a ver, será conseguir que para el final de nuestro periodo el 4% del total de los desplazamientos sean en bicicleta, quedando así proyectados para alcanzar el 10% que tiene la ciudad como meta para el 2030. Aquí alude a un indicador del plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? Muy bien. Por allá habla de la gran ciclovía norte-sur de 20 kilómetros y, bueno, habla de otras cosas. Yo ahí lo tenía señalado en el ejercicio que hacíamos de seguimiento a programas de gobierno. Maravilloso. Sí. Pues ahí está perfecto. Plan de desarrollo Medellín Futuro, les hablé del plan plurianual de inversiones. Miren, casi 21 billones en las 5 líneas estratégicas y por aquí les traigo la 4. La línea 4 de Ecociudad y el programa, el componente 1, movilidad sostenible e inteligente, y el programa 2, Medellín caminable y pedaleable. Tenía asignado 116.000 millones para el 6% de este componente. Muy importante aquí, no lo había dicho, yo creo que bueno, está tratando que me mira de rato. El plan de desarrollo no bajó a proyectos, se quedó en programas. Y eso tiene una cosa absolutamente mala para el control social, y es que entre menos identificados tengamos a qué se van a destinar los recursos, es mucho más difícil el control político y el control social. Digamos que si uno mira Medellín caminable y pedaleable, ahí no estamos hablando de proyectos. Fíjense que ahí no baja proyecto, listo, por ahí no vemos que la ciclorruta, pero ahí está metida. Y uno entiende que en ese proceso de planificación de pocos meses, pues no tiene que llegar pues al nivel del proyecto que vale 3.000 millones. Pero hay unos programas de 800.000 millones, de 500.000 millones, que luego hacerle seguimiento es supremamente difícil. Entonces un llamado de atención para este nuevo ejercicio que nos convoca al 2024 es exigir la mayor cantidad de número de proyectos, que se baje el plan de desarrollo. Eso es muy importante. Muy bien, entonces ustedes lo identificaron ahí. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que tenemos para hacer el seguimiento? Plan indicativo, plan de acción y plan operativo anual de inversión. Entonces fíjense, el plan indicativo ustedes lo buscan y en las primeras páginas, lo mismo que el plan de acción, nos va a describir cada uno de los componentes del seguimiento para cada proyecto y cada indicador. Lo tenemos que leer muy bien para poder entender. Entonces el ejercicio es un poquito tedioso a veces, pero hay que hacerlo porque si no, no entendemos nada. Y como decía el señor, nos meten los dedos a la boca, pues sí, si no leemos bien qué quiere decir, eso que tenemos ahí va a ser muy complicado. Yo hago una pregunta. La alcaldía de Medellín tiene mucho armatoste y vos decís que incluso es fácil encontrar en Google. Aquí está un compañero del municipio de Santo Domingo. Hasta el municipio de Santo Domingo tiene que tener plan indicativo, plan de acción, y debe ser visible, debe estar en la página. Sí, señora. Santo Domingo presente. Sí. Pero no está. Listo. No. De acuerdo. No está. ¿Qué tiene que hacer esto? Un derecho a petición. Y pedirlo. Y se lo tienen que entregar. De hecho, le digo una cosa. Nosotros, cuando yo estaba en Medellín, ¿cómo vamos? A nosotros nos llegaba impreso trimestralmente. Plan indicativo y plan de acción. Por ser, no nos autodenominábamos veeduría, pero pues éramos un observatorio que hacía permanente control y a las veedurías, a la veeduría ciudadana también les llegaba. Entonces usted hace el derecho a petición y se lo tiene que entregar. Entonces, o sea, es regla, es norma, es ley. De hecho, un hallazgo dentro del ejercicio de control social es o que no levanten la información o que no lo suban a la página. Es decir, no es como, digamos, yo tengo un interés en un problema de control social, hasta ahí llego. No, ese es un hallazgo con el que uno puede patinar para exigirle a dicha alcaldía, por ejemplo Santo Domingo, qué pasa con el plan indicativo, el plan de acción. De acuerdo. Ahora tratamos un momento de Envigado. Entonces tenemos línea del plan de desarrollo, componente del plan, programa del plan, el indicador, código y nombre del indicador, la unidad de medida. Ojo con eso, con el primer ejercicio que vamos a hacer. La línea de base,
fundamental entender si es para el cuatrienio 2016-2019 o el inventario del cierre de 2019. Cuando dice inventario es como el stock. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver con Parques del Río Norte. El objetivo era crecer en 380.000 metros cuadrados con las intervenciones de espacio público en todos los proyectos, incluyendo Parques del Río Norte. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos? El stock. ¿Cuántos metros cuadrados de espacio público tenemos en la ciudad de Medellín? Eso es muy importante en la línea base. La forma de cálculo de medición, entonces, también es fundamental. Si el indicador es no acumulable, si es acumulado, significa que trae lo que venía del gobierno anterior, y eso también es fundamental entender. O si es de mantenimiento. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no se va a construir ni un solo kilómetro lineal de infraestructura física para la movilidad. Solo se va a hacer mantenimiento. Entonces, ¿qué se espera? Que se mantenga. Si son 10 millones de kilómetros lineales, pues la meta son los 10 millones. ¿Por qué? Porque no se va a construir más, sino que solo se va a mantener. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante aquí? ¿Cuáles son las metas planteadas por año y para el cuatrienio y cómo se ha avanzado en cada uno de esos indicadores o proyectos? El cumplimiento del año es razón entre el logro de ese año y el planeado para la vigencia de ese año. Y el avance del cuatrienio es la razón entre lo que se ha venido logrando, si es a este año, si es al primer año, depende pues en el lugar del año en el que estemos, y la meta cuatrienal, o sea, la meta del plan. ¿Listo? Vuelvo y digo, puede ser un poquito tedioso al principio, pero hay que leerse eso con todo el juicio del mundo, porque si no, ni entendemos y no somos capaces de decir, usted lo está haciendo bien o usted lo está haciendo mal. Entonces miren acá, así es como lo encontramos. ¿Se acuerdan que hablamos del programa? Medellín Caminable es el 4, es decir, línea 4, componente 1, programa 2. Y por aquí en el 4, 1, 2, 5 encontramos nuestro proyecto. Supongamos que vivimos cerca de la frontera y estamos esperando con ansias esa ciclorruta que llega hoy hasta Afir. Queremos ir hasta Envigado, ¡eso! Con la bicicleta. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Ya no ver. Listo, red ciclista diseñada, articulada la red existente para conectar el norte y el sur de la ciudad. Fíjense aquí, línea base, 6. Había 6 kilómetros de esta ciclorruta en el sur. Esta línea de base es acumulativa, o sea, me está diciendo que va a acumular con estos 6, ojo ahí. Esta me dice que es creciente, o sea, ¿qué se espera de este indicador? Que crezca. Por ejemplo, si uno tuviera una tasa de homicidios, ¿qué espera? Que sea decreciente. Uno no espera que aumente la tasa de homicidios, sino que crezca. La meta, 20. Lo primero que tenemos que entender es que esta meta de 20 no es que se va a construir 20, acuérdense que es acumulada. Le resto 6. Se espera construir 14. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué me dicen el 2020? Si ustedes ven 6, alguien que me diga, ¿qué esperan construir en el 2020? En el que pensaban, porque ya estamos en el 2022. ¿Alguien que me diga? 3. 2023. Pero estamos en el 2020. Este Ahí. es 2020, Ah, sí. ok. Les quise hacer el ejercicio año a año, pues yo lo puedo pasar para el 2023. Ninguna. Correcto, ninguna. La meta era, en el 2020 no se construye ninguna, pero ¡oh! ¿Qué encuentro? No, es que eso es cerrar. Ay, De horrible. verdad que esto... Cumplimiento a diciembre 31. 100%. Alguien desde allá que no entendió todo esto que va a decir, cumplieron en el primer año 100%. ¿Y qué construyeron? Nada. ¿Listo? Y lo peor, meta a diciembre 31, la acumulada. O sea, ¿cuánto del primer año aporta la meta? Es que el 30%. Ustedes pueden entender eso. O sea, los 6 que ya están construidos sobre la meta 20 le da el 30. Se dicen, uy, el primer año, uy, esa cifra, 30%. Y miren las observaciones. Este es otro elemento fundamental, porque la administración, y lo hace bien,
De hecho, yo creo que Medellín, como vamos en su época, con Alonso Salazar, hicimos un énfasis notorio desde el plan de desarrollo y desde su seguimiento a que la administración debía hacer observaciones para invitar a la ciudadanía a la reflexión, porque hay muchos asuntos que lo requieren, no solo el número. Entonces acá nos dicen, a diciembre 31 se entrega el consenso de trazado, la contratación de estudios de movilidad, el diagnóstico en la zona norte, centro y sur, además de la idea básica del tramo de la ciclorruta del costado oriental comprendido entre la Universidad de David y los límites con el municipio de Envigado. Listo, usted parece que está avanzando, pero ojo, esto es gestión, esto es gestión. ¿Qué me dice el indicador? Aquí no me está diciendo que la licencia, que producto, los kilómetros. O sea, me está hablando de construcción física. Por eso les decía, ojo, entendamos bien qué quiere decir cada cosa y cada indicador. Entonces, aquí está totalmente mal construido porque al tomarlo acumulado, y ya vamos a ver el ejercicio para partes del Río Norte, nos dice una realidad que no es. Ya. En el 2021 y 2022, este es el 2021. Listo, 2021 y 2022. Esto es exactamente lo mismo. ¿Cuánto se propuso? 6, o sea, nada. Listo, ya era lo construido. Exactamente lo mismo. 2022. ¡Oh! Construyeron 1.4. Vamos a ver qué dice. 6, esto es lo mismo, ¿cierto? 2020 6, 2021 6, lograron maravillas. 2022, ¿qué pretendían? No. Construir nada. ¿Y qué lograron? 7.4. Construyeron 1.4. Miren, esto, cumplimiento anual, claro, si yo me propuse 6, o sea, no hacer nada, y logré supuestamente, ya vamos a leer esta letra menuda, 7.4 me da 123. 37% del cuatrienio, ¿qué es? Es exactamente 7.4 dividido 20. Listo. Y miren las anotaciones. Logramos superar la meta planeada para el año 2022 en 1.4 adicionales. Pongan ojo. Lo anterior dado que al programar el indicador se había conservado la línea base. Sin embargo, fue posible adelantar las sesiones asociadas a la ciclorruta norte-sur en el tramo Las Vegas. Adicionalmente avanzamos en la atención a las observaciones de los diseños. Mentiras. Y nosotros fuimos en diciembre. Hasta aquí llega la ciclorruta. Listo, Universidad de la Vida, acá está la portería. Seguimos el trazado, aquí dice bienvenido a Medellín. A la frontera. Y no hay nada. Conclusión. Ya hoy no hay nada tampoco. Hoy no hay nada. Mentiras. Conclusión, hay que saber interpretar lo que nos mandan para poder entender y no dejarnos mamar gallo de los mandatarios. De acuerdo. Y creo que ahí las veedurías y yo vuelvo a decir, el Consejo Territorial tendríamos que hacer un ejercicio. Necesitamos unas veedurías bien capacitadas y bien pilosas. Y unos consejos municipales y asambleas tienen dos funciones importantes y es el control político y la iniciativa normativa, y el control social y el político son complementarios, entonces el consejo tiene un rol ahí que no se nos puede olvidar, no todos son los ciudadanos también. Que además son electos y pagados para eso. Exacto. Pero perdón, el problema es encontrar un concejal que lo apadrine a uno para esas obras, porque los concejales no les gusta sino donde hay bastante billete, donde hay bastante polémica y todo eso. Ok, intervengamos bastante para que Lina se acabe de estresar ahí. Tremendo el ejemplo, muy ilustrativo. Yo quiero llamar la atención en el sentido de que es muy importante la acción de todos los actores sociales al momento en el que se está formulando y aprobando el plan de desarrollo. De acuerdo. Porque es que ahí pasan muchos problemas. La línea de base nos la ponen de una manera que muchas veces de ahí en adelante no es posible evaluar nada, o ponen una línea de base que es muy fácil luego mostrar logros resultados porque quedó de manera, pues digamos, mal hecha, mal diseñada.
Mm. Creo que una de las acciones primeras de las veedurías sería pedir el plan de rendición de cuentas de la administración o de las administraciones, que está normado, ¿cierto? A tal fecha deben tenerlo. ¿Cuándo van a publicar el informe de gestión? ¿Cuándo van a hacer la consulta? Entonces, el costo de esa debe acceder al informe de gestión un mes antes. Pero igual hay... Preguntas, Sí. no se cumple. No se ¿cierto? cumple, Entonces, de acuerdo. si se empezara por eso, ahí también habría una posibilidad. Y uno podría empezar por eso, pero también es con qué criterio se debe hacer una rendición de cuentas. Hoy tenemos un vacío normativo, es decir, hoy una rendición de cuentas es un show. Pues es salir a decir, atraer incluso pues contratistas, y hemos visto casos de salir a decir lo he hecho maravilloso y el informe también. Entonces, los insumos para el control social casi son cada vez más... Pues está normado hacerlo cada periodo, pero no un formato específico. Sobre el plan de desarrollo. Es. No lo El alcalde el último es una vergüenza. Pero no hay nadie que le digamos. Dale. Si, por ejemplo, un alcalde en su rendición de cuentas, los porcentajes, ¿cierto? Los cuales no van a corroborar desde el tema del planificativo y demás que nos contabas anteriormente, que es donde uno pues como que puede cambiar, sí es verdad que de tal línea el plan de desarrollo ya va el 100%, 120%. Uno ahí que pasaría a seguir, es decir, eso contaría como Una falta disciplinaria. una falta de disciplina. Sí, nosotros Pero de hecho, el documento, ¿cómo sería ahí a seguir? nosotros qué hicimos con este ejercicio, al final vimos suficientes elementos, porque no fue un caso aislado, fue muy repetido. Vimos la necesidad de hacer una queja disciplinaria en contra de quien firmó esos que nosotros revisamos, ¿cierto? ¿Quién firma y quién tiene la responsabilidad? El director de planeación municipal. En ese momento, ¿cómo es que se llamaba? Sergio. Sobre él hicimos esa queja disciplinaria como falta, no recuerdo si grave o gravísima, no recuerdo cuál fue y todos los argumentos están ahí, ¿cierto? Porque al final todo esto no es simplemente para cumplir un requisito, es para que podamos como ciudadanos hacer un ejercicio efectivo de seguimiento y que se garantice la transparencia de la información. Entonces, cuando salgan a decir que tienen un cumplimiento por línea y en total por el plan de desarrollo superior al 90%, ya estamos viendo por qué. O sea, este es un pequeño ejemplo, pero se los garantizo. Hacer este ejercicio con varios indicadores y varios proyectos nos va a mostrar cómo está de inflado ese seguimiento, por cómo se construyó. Y de parte de la CSI hubo varias reuniones con planeación, ¿cierto? Para mostrarle, y planeación nunca aceptó. El director nunca aceptó todas las recomendaciones para mejorar. Y bueno, ya se acercó a nosotros y nosotros dijimos, hay suficientes elementos para hacer una queja, eso está en la Procuraduría, esperemos qué pasa con Procuraduría. A veces hacen los procesos rápidos, otras veces los hacen supremamente lentos, y muy posiblemente cuando salga algo, pues ya el director no está. Pero yo sí creo que el aprendizaje es, más allá de si sancionan a una persona o no, es llevarlo a planeación y decir, mire, pues nos dieron la razón, ojalá sea así. Y revise, y de hecho lo podemos hacer, es que no es necesario que una procuraduría se pronuncie. Lo podemos hacer como dices tú, casi que vamos a tener que acampar en el consejo el año entrante para que se construya bien, porque es que como lo dices tú, si están mal construidos desde el inicio, entonces hay una propensión a decir que está sobre ejecutado. Ya, finalizo. Ya Lina les dirá dónde pueden acceder a toda la presentación. Está el segundo ejemplo de Parques del Río Norte, pero solo les quiero dejar plan de acción. Para el año 2020 no estaba ese proyecto, 2021 tampoco, y aparece, ojo, en el 2022.
Nuestro proyecto con el número 220-033 con 8.897 millones. Ejecución, 0. Pero adivinen lo peor. Ya les voy a decir. Sí. Adivinen lo peor. Este es el plan operativo anual de inversiones. Lo ven muy chiquito, pero se los digo. Esa cifra que les acaba de decir, 8.000 y pico de millones, está aquí. Busco en 2023. No aparece el proyecto. O sea, ciclo, ruta, norte, sí, Llorela. No tiene Llorindel. nada. Eso desde el punto de vista de planificación es lo peor. O sea, no aparece en 2020, no aparece en 2021, apareció en el 2022, pero contrástelo. Yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio y se lo lleven. Contraste con lo que nos decía el plan de acción y el plan indicativo. O sea, hasta nos decía que ya llevaban ¿cuánto? 1.4. ¿Y de dónde se me plata? Pues ya nos dimos cuenta que es que no hay, nos están engañando. Bueno, y ahí les dejé. Con esa me otro despido. ejercicio, Parques del Río Norte, ustedes lo van a ver, les voy a poner una tarea. Tarea, o sea, salimos con tarea de esta Vamos a clase. revisar. ¿Para cuándo más o menos? Para cuando usted quiera, entre más rápido mejor. Se van a dar cuenta que en el plan indicativo, año a año nos cambian el indicador. Ay, no. En uno era una unidad, al siguiente era un porcentaje, no, era un número. Sí. Y al tercero Es que era Pedro un ya dijo muchas porcentaje. cosas. Porcentaje para metros cuadrados, ¿de qué me estás hablando? Metros cuadrados de espacio público. Eso es una simple manipulación de los indicadores para mostrar que hay ejecución cuando hoy Parques del Río Norte está en nada. Con algo muy grave. Hay ejecución de más de 100.000 millones de pesos, se supone que en estudios, ejecución de más de 100.000 millones de pesos, Parques del Río Norte, y para este año crucial en materia de las metas de espacio público, tiene 44.000 millones de pesos asignados. Eso es nada para ese proyecto. He dicho. Ya. Muy bien. Sí. Bravo.